Bienvenidos a esta cuarta cápsula sobre las letanías de San José, y en esta ocasión vamos a hablar sobre la tercera invocación que se encuentra en estas letanías y que es ilustre descendiente de David, por supuesto aplicado a San José, y la respuesta es ruega por nosotros. Lo primero que es importante de considerar es quién es David. Porque pues no se trata de cualquier persona en la historia del pueblo de Israel. Se trata del primer rey que logró reunir a las 12 tribus de Israel, estando él a la cabeza, estando él como rey. La historia del rey David la encontramos nosotros en el Antiguo Testamento, en el primero y segundo libro de Samuel. Después de que hubo un primer intento de instaurar la monarquía en Israel bajo Saúl, Saúl fue el primer rey, pero no logró conjuntar a las 12 tribus. Vino, ¿verdad?, también elegido proféticamente por Dios y también habiendo desarrollado un cierto liderazgo militar, la época de David. David inició gobernando a 2 tribus, la tribu de Judá y a la tribu de Benjamín. Esas 2 tribus se unieron en un principio y después el resto de las tribus que habitaban la parte norte de lo que actualmente conocemos como Palestina o Israel, se unieron, vinieron al ver el éxito de David y se unieron con él. Esta gran hazaña, que es un gran logro de unir a las 12 tribus, cristalizó con la fundación de una nueva capital, puesto que David en un inicio había establecido su reino teniendo como capital el pequeño pueblo de Hebrón. Sin embargo, se dio cuenta David que se encontraba demasiado al sur y por lo tanto decidió conquistar otra ciudad que se encuentra un poco más céntrica, ya dentro de un territorio que no le pertenece a Judá, y es la ciudad conocidísima para nosotros de Jerusalén. Jerusalén fue conquistada por David, se la quitó a la tribu jebusea, que no eran israelitas, y entonces allí estableció su casa, su reino, particularmente en la parte sur de Jerusalén, que se llama la ciudad de Sión o la parte de Sión. Allí es donde se estableció David, y según nos narra el segundo libro de Samuel, capítulo 7, una vez que logró vencer a sus enemigos, David decidió construirle una casa a Dios. Desde la época del Éxodo, el lugar donde residía el signo de la presencia de Dios, que era el Arca de la Alianza, eran tiendas de pastores. Entonces Dios acompañaba a su pueblo, ¿verdad? Y el signo de la presencia de Dios, que era el arca, estaba revestido, estaba rodeado por una tienda de pastores. Entonces David dice, pues ya que nosotros vivimos ya no en tiendas de pastores, sino en casas de cedro o en casas de piedra, pues yo creo que es justo que le construyamos una casa a Dios. Pero David recurre al profeta Natán como para decir, le quiero pedir permiso a Dios, y entonces el profeta Natán le acepta la propuesta que le da David. Esa misma noche, cuando Natán estaba dormido, recibe un mensaje de parte de Dios. Dice, Natán, vas a regresar con David y le vas a dar un mensaje que es importante. ¿En qué consiste este mensaje? Dios le dice varias cosas a David. La primera de ellas, Dios no cabe en una casa. Tú tienes la intención de construir una casa de madera, una casa de piedra, pues te lo digo, no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque yo soy muchísimo más grande que cualquier casa. Yo no habito en casas. Así es que ni la tierra, ni toda la tierra en su conjunto alcanzaría para que yo ponga mis pies.
Dios lo primero que defiende en esta perspectiva es la exclusividad, que es una tendencia, una gran tentación de todos, ¿verdad? Pensar que podemos nosotros atrapar a Dios dentro de una construcción. No, Dios trasciende, siempre trasciende cualquier lugar físico. La segunda cosa que le dice Dios a David es: a ninguno de los ancestros, a ninguno de tus padres, David, a nadie le he pedido que me construya una casa. ¿Por qué? Porque yo siempre voy con mi pueblo. Yo siempre estoy dispuesto a ir a donde vaya mi pueblo. Por eso habito en una tienda de pastores. ¿Por qué? Bueno, pues todos conocemos a los beduinos, ¿verdad? Que son nómadas, son gente que va cambiando de residencia según donde haya pastos. Sobre todo en los desiertos, pues es muy común esto. No se pueden quedar en un solo lugar, no habría comida. Entonces tienen que ir caminando. Dios dice: yo camino con mi pueblo, yo estoy en medio de mi pueblo. No me interesa quedarme en un solo sitio. Entonces le dice: está bien que tú tengas una iniciativa, sin embargo, no es mi iniciativa el hecho de quedarme en un solo sitio. Yo siempre voy junto con mi pueblo. Por eso habito, o por eso el signo es una tienda, donde ahí se coloca el arca de la alianza. La tercera cosa que le dice Dios a David: David, no vas a ser tú el que me construya una casa a mí. Voy a ser yo el que te va a construir una casa. Obviamente Dios utiliza el término casa en una forma simbólica. ¿Qué quiso decirle? Yo voy a construirte una dinastía. Los hijos de David van a convertirse en los reyes subsiguientes del pueblo. El pueblo duró unido, las 12 tribus duraron unidas solamente bajo el reinado de Salomón, hijo de David. Después de el reinado de Salomón, siguió el reinado de Roboam, que también era descendiente de David. Sin embargo, Roboam ya no fue capaz de mantener la unidad de todas las tribus, y entonces hubo una ruptura entre las 10 tribus norteñas que fundaron un reino con capital en Samaria, que se llamó el Reino del Norte, y el Reino del Sur, que conservó las 2 tribus con las cuales había iniciado el reino de David, las tribus de Judá y la tribu de Benjamín. Ahora bien, el rey David entonces recibe de parte de Dios esta promesa, y esta promesa es muy importante porque se cumplió de manera literal con los reyes del Reino del Sur hasta principios del siglo VI antes de Cristo. Hasta principios del siglo VI antes de Cristo hubo reyes descendientes de David. Por supuesto, no se perdieron las casas, no se perdieron las dinastías. Y aunque el pueblo ya no fue autónomo, ya no logró ser autónomo totalmente después de ese siglo, de todas maneras se conservaron los linajes de los descendientes de David. Ahora bien, de acuerdo a lo que nos dicen el Evangelio según San Lucas en el capítulo 3, versículo 31, y el Evangelio según San Mateo en el capítulo 1, versículo 6, José, que funcionó, ¿verdad?, que fungió como padre de Jesús, provenía de este linaje de David. Por eso, entonces, llamamos a José descendiente de David. Es aquel que va a aportarle a Jesús nuestro Señor la vinculación del linaje. Esto era muy importante en las épocas de Jesús, que todo mundo conociera a sus ancestros, quiénes habían sido sus ancestros, para poder justificar que pertenecía al pueblo judío. Y esto sigue vigente hasta nuestros tiempos, pero en los tiempos de Jesús era particularmente importante. Si nosotros decimos, ¿cuál fue el acta de nacimiento de Jesús?, pues estos textos que le cité de Lucas y de Mateo, allí está su acta de nacimiento, porque allí están sus genealogías, ¿no? La genealogía de Jesús, que lo vincula a través de San José con el rey David.
Ahora bien, ¿por qué decimos que San José es ilustre? ¿Verdad? El sentido de la palabra ilustre quiere decir alguien famoso, alguien importante, alguien iluminado. Y en este sentido nosotros llamamos a San José ilustre, puesto que se encuentra dentro del contexto del cumplimiento de las promesas que Dios hizo a toda la humanidad a través de Jesucristo nuestro Señor. Al ser vinculado San José, descendiente de David, a Jesucristo nuestro Señor, pues lo llamamos ilustre. Es alguien que tal vez en su vida común, en su vida cotidiana, nunca lo pensó. Un título que a lo mejor él mismo nunca reclamó para sí. Sin embargo, todos nosotros reconocemos la importancia que tuvo la vinculación entre Jesús y San José para poder llamar a Jesús descendiente de David. Por lo tanto, cumplimiento, ¿verdad? Nuevo cumplimiento de las promesas de Dios a propósito de la casa de David. Yo te voy a hacer una casa. Soy yo quien te construirá a ti. Y al hablar del Mesías, estamos hablando del Rey cuyo reino no tendrá fin. Hasta aquí concluimos la cuarta cápsula de estas cápsulas sobre las letanías de San José. Nos veremos en la próxima.